Sanivo Abogados. Me encanta volveros a poder hablar, al menos desde aquí. Nuestro despacho, como ya sabéis, es un despacho muy pensado para el cliente. Para nosotros es muy importante el asesoramiento y la defensa de nuestros clientes. Y por eso, aparte de estar en una continua formación y ser para nosotros muy importante estar al día en las distintas facetas en las que ejercitamos el derecho y ejercemos la defensa de nuestros clientes, es muy importante muchísimas otras cosas que en otros despachos creemos no se les da importancia. El tener al cliente permanentemente informado de todo lo que hay si hay un expediente judicial, el que el cliente disponga de un teléfono de 24 horas para estar en continuo y permanente contacto con nosotros para cualquier duda o para cualquier cuestión que le pueda surgir. Y en los tiempos en los que actualmente nos encontramos, en los que yo confío que entre todos vamos a salir airosos de este envite del coronavirus, hemos reforzado aún más la línea que ya iniciamos hace tiempo de facilitar el abono de los honorarios a nuestros clientes. Ya teníamos una financiación autónoma y propia a través del despacho y esa financiación la hemos reforzado con el pago por tarjeta, con la posibilidad de que sea a través de la tarjeta de la Caixa y con, por tanto, un pago fraccionado, con una financiación externa a través de varias entidades con las que nosotros facilitamos la financiación del pago de los honorarios y, en definitiva, cuentas porque entendemos que nadie puede renunciar a tener un buen abogado, un abogado formado y que crea en las personas como nosotros por una cuestión de honorario. Nosotros somos abogados de personas y vamos a seguir siéndolo. Y ahora os dejo con mis compañeros. Un abrazo y un beso muy fuerte. Sanivo Abogados. Hola, mi nombre es Raquel Fernández y formo parte del equipo de Sanivo Abogados. En mi caso, soy la encargada del área de Derecho Laboral. Hoy me gustaría hablaros de la gran cantidad de incidencias que hemos recibido durante este estado de alarma en este ámbito, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. Muchos habréis oído hablar de los famosos ERTE, que ha sido la medida estrella aplicada por las empresas durante este estado de alarma. ¿Pero qué es un ERTE? Pues bien, estas siglas se corresponden con la denominación de expediente de regulación temporal de empleo, que habilita a las empresas para que puedan reducir o incluso suspender los contratos de trabajo. En este sentido, los ERTE tienen que estar acotados temporalmente y una vez finalicen, la empresa está obligada a restablecer a los trabajadores en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que en el contrato que firmaron y tienen la obligación de mantener los puestos de trabajo. En este caso hay dos tipos de ERTE, los ERTE de reducción de jornada, que sería entre un 10% y un 70% de la jornada habitual de trabajo, y los ERTE que conllevarían la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Lo que ha pretendido el Gobierno durante este periodo ha sido establecer una reforma legislativa para ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores en una situación que ha sido un tanto crítica para todos. Ha agilizado los trámites para poder facilitar los ERTE, ha ayudado a que los trabajadores afectados por el ERTE no tengan que solicitar la prestación por desempleo, sino que directamente, una vez se comunicaba la situación de ERTE, se le aplicaba, e incluso se ha exonerado a las empresas del pago de los seguros sociales. Lo que se ha pretendido en todo momento es que se destruya la menor cantidad de empleo posible y de esta forma que la situación económica sea la menos perjudicial para todos. Siguiendo con la línea de los ERTE y ya en plena desescalada que nos encontramos, muchas empresas nos han consultado que han querido o quieren reabrir sus negocios, pero no con la totalidad de la plantilla, sino con una parte de sus trabajadores. Y claro, la cosa es que como el volumen de negocio ha disminuido y no es el mismo que de antes, ¿cómo pueden hacerlo para que supongan los menores costes? En este sentido, el Gobierno ha aprobado una nueva figura que sería el ERTE por fuerza mayor parcial. ¿Qué conlleva esto? Pues esta figura habilita para que la empresa pueda ir incorporando a parte de sus trabajadores y que el resto siga pues, con su contrato en suspenso.
¿Qué supone, qué efectos tiene pasar de un ERTE total a uno parcial? Pues para la empresa supone que los beneficios que estaba obteniendo en las exoneraciones de pago de los seguros sociales se aminoren. En este sentido, en un ERTE total, la exención de pago de los seguros sociales era de un 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores y de un 75% en las de más de 50 trabajadores. En este caso, la exoneración se disminuye, es por tramo y sería hasta el 30 de junio. ¿Y qué pasa si se sigue con un ERTE parcial, pero el trabajador sigue con el contrato en suspenso? Pues en este caso no pasa nada, el trabajador sigue con los mismos beneficios que estando en la situación anterior, o sea, él sigue percibiendo su desempleo hasta el 30 de junio. En este caso no ocurriría nada. Pero hay que tener en cuenta que se está barajando la posibilidad de que este tipo de ERTE se prolongue hasta final de año en algunos sectores, ya que han tenido más incidencia la crisis derivada del COVID en estos ámbitos. En pleno confinamiento más duro, saltó un titular que era que se prohibían los despidos durante el estado de alarma. Imaginaros el revuelo que causó esta noticia y fueron muchas las empresas que se pusieron en contacto con nosotros ya que no sabían de qué forma podían proceder. Por ejemplo, ya habían decidido despedir a sus trabajadores o incluso no les interesaba acogerse a la figura del ERTE y querían extinguir los contratos abonando a los trabajadores su indemnización correspondiente. En este sentido, no es que se prohibiesen los despidos en sí, sino que por parte del Gobierno lo que se estableció es que a partir del 28 de marzo cualquier empresa que decidiese extinguir la relación contractual con sus trabajadores, para que esta causa fuese procedente, no podrían alegar que el fundamento de dicha decisión fuese el COVID-19, o sea, no podían alegar una fuerza mayor o una causa objetiva que tuviese su incidencia directa en el COVID-19. En este caso, si un trabajador se encuentra con una carta de despido que le están fundamentando en este sentido que os comentamos, si decide impugnarlo ante los tribunales, un juzgado le daría la razón y el despido se declararía como improcedente. Pero en ningún momento es que se haya prohibido realizar despidos. De hecho, desde este despacho hemos comunicado un número considerable de despidos durante estos 2 meses y medio que llevamos de estado de alarma. Ya por último me gustaría comentaros una cuestión que considero bastante interesante y viene también en la línea de los despidos y los ERTE. Cuando las empresas durante esta crisis sanitaria que estamos sufriendo han decidido acogerse a los ERTE y estos han sido aprobados, dicha medida conlleva la obligación del compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo de 6 meses. Pero ha habido novedades a este respecto y existen excepciones a esta obligación. Estas excepciones serían cuando se produce un despido disciplinario procedente o cuando se produce la muerte, jubilación o incapacidad no temporal del trabajador. Tampoco se consideraría incumplido este compromiso de mantenimiento del empleo cuando se produzca el fin del llamamiento de los fijos discontinuos o incluso cuando finalice un contrato temporal porque ya haya llegado su fecha de fin. Es más, las empresas tienen que tener en cuenta que si se hallan en riesgo de concurso y deciden prescindir de parte de su plantilla, si deciden tomar esta medida, no se consideraría tampoco que se ha faltado al compromiso de mantenimiento del empleo. La duda que aquí acarrea es si los trabajadores que no están afectados por el ERTE, o sea que han seguido trabajando durante este tiempo y se les decide trabajar, ¿qué pasa? Si los despidos ya estoy incumpliendo con el mantenimiento del empleo. No, esta medida solo afecta a los trabajadores que se han visto afectados por el ERTE. En caso de que tú hayas sido un trabajador que no estés afectado por un ERTE y la empresa decide despedirte, puede hacerlo perfectamente y la autoridad laboral no le obligaría a abonar las exoneraciones que se le han aplicado. Otra cosa diferente es que el trabajador no se encuentre de acuerdo con esta decisión y decida impugnarla ante los tribunales. Como veis,
Son muchas las dudas que se nos han planteado, no solamente estas han sido quizás las que más incidencia han tenido, sino también se nos han planteado cuestiones sobre si la empresa estaba obligada a imponer las vacaciones, el tema de trabajar telemáticamente, la protección que tienen que tener los trabajadores en las medidas higiénicas una vez se reincorporen al puesto de trabajo. Son muchas las dudas que hemos tenido en el ámbito laboral. Por lo que siempre desde Sanivo Abogados os recomendamos que os pongáis en manos de los mejores profesionales para resolver cuantas dudas tengáis. Nosotros nos encontramos a vuestra entera disposición en nuestro despacho en la calle Conde de Robledo, número 4, segunda planta, y en nuestro teléfono 957 48 2013. Sanivo Abogados. Hola a todos, bueno, soy Manuela Pozo, como ya sabéis y me conocéis, vengo a presentaros la sección de Sanivo Responde. En esta semana hemos tenido muchísimas consultas, muchísimas dudas que nos han llegado, sobre todo a través de redes sociales, por lo que vamos a hacer las más repetidas, las más reiteradas, y si se queda alguna en el cajón, pues no os preocupéis porque lo sacaremos en el próximo programa. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder al ingreso mínimo vital? Bueno, como todos conoceréis ya a estas alturas, el ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva que ha aprobado el Gobierno recientemente para ayudar a mejorar la situación de personas y familias en pobreza o en situaciones de pobreza severa. Los requisitos más básicos, vamos a hacer un breve resumen, puesto que hay muchos que son más concretos y que habrá que determinarlo llegado el momento y en cada caso, pero los más básicos y los principales es que el solicitante deberá tener una edad comprendida entre los 23 y los 65 años, deberá tener residencia legal en España como mínimo en el año anterior al momento en el que vaya a solicitar la prestación, deberá ser demandante de empleo. También habrá que ver el patrimonio que tiene o las rentas, el nivel de ingresos, ya dependiendo de si el solicitante vive solo o si vive o integra una unidad familiar, una unidad de convivencia que llama, que denomina así las bases de esta renta mínima. Y como unidad de convivencia, pues habrá de entenderse todas las personas que residen en el mismo domicilio y que, pues bueno, les une un nexo de matrimonio o de pareja de hecho y también de filiación, pues padres con hijos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cuantía de este ingreso mínimo vital? Pues irá desde los 462 euros a los 1.015. Como os digo, dependiendo pues de si el solicitante vive solo o de si la unidad familiar se compone de un progenitor con 2 hijos o con 3 hijos a su cargo, etc. Habrá también de tener en cuenta a la hora de percibir esta ayuda que se podrá solicitar a partir del 15 de junio, que por ejemplo, si el solicitante ya percibe unos ingresos, o sea, cobra mensualmente un ingreso de 450 euros por su actividad laboral, por su trabajo, pues y reúne los requisitos para ser beneficiario de este ingreso, la cantidad que le corresponderá mensualmente será de 12 euros, es decir, los 450 que él ya percibe y los 12 euros restantes hasta que llegue al ingreso mínimo de los 462. Lo que se trata con esta ayuda es un poco de garantizar esos ingresos mínimos que están cifrados en la cantidad que hemos dicho. ¿Puedo publicar fotografías de mi hijo menor en redes sociales si su padre se niega expresamente? La publicación en redes de la fotografía de un menor en donde se le pueda identificar requiere de la autorización de ambos progenitores. Es cierto que esta autorización puede ser tácita o expresa. ¿Y esto por qué? Se preguntarán. Pues bien, el sentido a esto lo encontramos en que los tribunales ya se han pronunciado al respecto, además recientemente, y encasillan este tema dentro de la cuestión, tratan de una cuestión de patria potestad. Y normalmente la patria potestad pues está compartida entre ambos progenitores. Normalmente los conflictos surgen a raíz de que los padres estén divorciados o separados y uno está de acuerdo en publicar este tipo de fotografías, mientras que el otro considera pues que no es lo más conveniente. Surgida esta discrepancia, como decimos,
No se podrán publicar las fotos del menor, repito, en las que se le identifique, ya que se necesita la autorización de ambos progenitores. He adquirido una vivienda y he descubierto vicios ocultos en el inmueble. ¿Cómo puedo reclamar? Bueno, pues en primer lugar me gustaría reseñar un poco a grandes rasgos qué significa o qué debemos entender por vicio oculto. Para quien no lo sepa, un vicio oculto es un desperfecto que viene a dificultar la utilización de una cosa o un bien, pero no va a llegar en ningún caso a inutilizarla. ¿Cuáles son los 3 requisitos básicos para que un desperfecto se considere vicio oculto? Pues bien, el primero de ellos es que este desperfecto o este vicio se encuentre en la cosa o en el bien, como en el caso de esta pregunta, en la vivienda, de forma previa a la compraventa. En el segundo lugar, que este desperfecto tenga la entidad suficiente, o sea, lo suficientemente grave como para que, de haberlo conocido, el comprador no se hubiese decantado por esa vivienda o hubiese negociado el precio. Y en tercer lugar, que el vicio esté oculto, es decir, que a simple vista no pueda ser percibido por la persona que va a adquirir el bien, en este caso la vivienda. Ojo con esto, porque no será lo mismo si somos expertos o no en la materia de la cosa que estemos comprando. Pongo un ejemplo, para un mecánico será mucho más difícil probar un vicio oculto, por ejemplo, por un fallo en el motor del coche, que para una persona que no entienda nada de mecánica o de vehículos en general. Dicho esto, ¿cuál es la forma o qué modo hay de reclamar este vicio oculto? Podemos o bien pedir la restitución de la cosa, es decir, que se arregle, o bien una cantidad económica que pueda resarcirnos de ese perjuicio. Lo que tendremos que hacer en primer lugar y antes de nada es reclamarlo extrajudicialmente, es decir, mandar una reclamación extrajudicial a la persona que nos vendió esa vivienda, con la diferencia de que si es de primera construcción la vivienda, pues nos podremos dirigir al contratista, al proyectista, al promotor, al constructor o a todo aquel que participará en la construcción de la vivienda, mientras que si es una vivienda de segunda mano solo nos podremos dirigir contra el vendedor, es decir, contra la persona o quien nos lo vendiera. Hecho esto, si no tenemos respuesta o nuestra petición no es atendida, pues solo nos quedará acudir a los tribunales e iniciar un procedimiento para ver resarcidos nuestros derechos. Es muy importante y fundamental que acudamos también a un perito especialista para que nos haga un informe técnico en el que conste que efectivamente esos daños existen, cuál ha sido la causa que los ha provocado, cuánto costaría el arreglo y de qué forma se podría arreglar. Sanibo Abogados.